Estados Unidos acaba de proteger a sus fabricantes de armas. Y México vuelve a quedar con la misma pregunta encima de la mesa. Si las armas que terminan en manos de los cárteles cruzan desde el norte, ¿quién va a detener ese negocio? Vemos a un presidente que en su primer discurso como candidato al más alto cargo del país describió a los inmigrantes mexicanos como violadores y criminales. La Suprema Corte de Estados Unidos cerró la puerta a una de las demandas más importantes que México había presentado contra la industria armamentista estadounidense. Una demanda con la que el gobierno mexicano intentaba señalar algo que lleva años repitiéndose. Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho Estados Unidos, que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene, por lo menos el 75%, reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, viene de los Estados Unidos. Los cárteles no se arman solos. Alguien fabrica esas armas, alguien las vende, alguien las distribuye, alguien mira hacia otro lado, y muchas de esas armas terminan cruzando hacia México. Y aquí empieza el problema, porque Washington acusa a México por el fentanilo, por los cárteles, por la violencia y por la frontera. Hemos perdido a cientos de miles de personas. Y aquí no estamos hablando de la destrucción de las familias, estamos hablando de muertes. Y gran parte pasa por México. Entonces te la pongo así. No estoy contento con México, ¿sí? Pero cuando México señala hacia Estados Unidos y dice, ustedes también alimentan esta guerra con sus armas, entonces aparece un muro legal que protege a las empresas armamentistas. Quédate, porque en unos minutos vas a entender por qué este fallo no solo fue una derrota judicial para México, sino una señal peligrosa. Mientras Estados Unidos exige resultados contra los cárteles, su propio sistema acaba de dejar casi intacta una de las rutas que más poder les da. México no fue a una corte estadounidense por capricho. La demanda contra los fabricantes de armas buscaba responsabilizar a una industria que, según el gobierno mexicano, lleva años beneficiándose de un mercado donde sus productos terminan desviados hacia organizaciones criminales. México no estaba diciendo simplemente que las armas existen. México estaba diciendo algo mucho más fuerte, que las empresas conocen patrones, saben que ciertos modelos son usados por criminales, saben que muchas compras terminan en tráfico ilegal y aún así el sistema continúa funcionando. Y eso no es lo más impactante. En unos minutos vas a descubrir por qué la Corte no dijo que el tráfico de armas no exista, sino algo mucho más frío. Que México no logró romper la barrera legal que protege a esas compañías. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí seguimos las noticias donde México queda frente a poderes enormes. Estados Unidos, tribunales, armas, cárteles, frontera y decisiones que pueden cambiar el rumbo del país antes de que la mayoría entienda lo que realmente está pasando. La decisión fue un golpe duro. La Suprema Corte determinó que la demanda mexicana no podía avanzar contra los fabricantes bajo las leyes estadounidenses que protegen a la industria de armas. Traducido a palabras simples, México intentó llevar el problema hasta el corazón del sistema, pero el sistema cerró filas. Y aquí hay que entender algo importante. La Corte no dijo que las armas estadounidenses no lleguen a México. No dijo que los cárteles no usen armas compradas en Estados Unidos. No dijo que el problema sea inventado. Lo que dijo fue que bajo sus reglas legales, México no presentó una acusación suficiente para responsabilizar directamente a los fabricantes por ese tráfico ilegal. Pero en la práctica, para México, el resultado es brutal. Las empresas quedan protegidas, la demanda se frena y el flujo de armas sigue siendo un problema abierto. Ese es el punto que más indigna. Porque si una pistola, un rifle o un arma de alto poder sale del mercado estadounidense, pasa por intermediarios, cruza la frontera y termina en manos de un grupo criminal, al final quien paga las consecuencias es México, las comunidades mexicanas, los policías mexicanos, las familias mexicanas, los pueblos donde los criminales no llegan con discursos, llegan con armas. Y sin armas, los cárteles no tendrían el mismo poder. No controlarían territorios igual,
no enfrentarían a autoridades igual, no intimidarían a comunidades enteras igual. El arma no crea por sí sola al criminal, pero sí multiplica su capacidad de imponer miedo. Pero eso no es todo. La parte más incómoda de esta historia es la doble vara de Estados Unidos. Cuando el problema cruza hacia el norte en forma de droga, Washington exige acción inmediata. Presiona a México, amenaza a México, señala a México. Pero cuando el problema cruza hacia el sur en forma de armas, entonces todo se vuelve lento, legal, técnico y protegido por una industria poderosísima. Y México queda atrapado en una contradicción enorme. De un lado, Estados Unidos exige que México detenga a los cárteles. Del otro, su propia justicia acaba de dejar sin castigo judicial, directo a los fabricantes que México acusa de formar parte del ecosistema que alimenta a esos mismos cárteles. Es como pedirle a México que apague un incendio mientras del otro lado siguen vendiendo la gasolina. México no se quedó callado. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó la decisión y dejó claro que continuará usando herramientas legales y diplomáticas para combatir el tráfico ilícito de armas. Y ese detalle es importante porque aunque esta demanda recibió un portazo, México todavía tiene otros frentes abiertos, especialmente contra distribuidores y tiendas donde las armas pueden ser compradas y desviadas hacia redes criminales. Ahí puede estar la siguiente batalla. Porque una cosa es fabricar armas y otra muy distinta es venderlas en lugares donde existen patrones sospechosos, compras repetidas, intermediarios, y señales de que esos productos no van a terminar en manos de ciudadanos comunes, sino en rutas de tráfico. Todavía no te he contado la parte más delicada. Esta derrota también manda un mensaje a la industria. Demandarlos es extremadamente difícil. México puede señalar violencia, puede mostrar el impacto en su territorio, puede denunciar que las armas llegan al crimen organizado, pero si no logra encajar todo dentro de las excepciones legales estadounidenses, el caso se cae, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Por eso esta noticia no es solo jurídica, es política, porque México intentó cambiar el relato. Intentó dejar de ser solo el país acusado por la violencia y convertirse también en el país que acusa. Intentó decirle a Washington, no nos pidan detener solos un problema que también se alimenta desde sus tiendas, desde sus fábricas, desde sus vacíos legales y desde una industria que acaba de recibir una protección enorme. Pero la Corte cerró la puerta principal, y cuando esa puerta se cierra, el mensaje que reciben muchos mexicanos es claro. Estados Unidos quiere que México cargue con las consecuencias, pero no quiere tocar demasiado el negocio de las armas. Esa frase puede sonar fuerte, pero resume la tensión de fondo, porque cada vez que Trump o cualquier autoridad estadounidense habla de cárteles, fentanilo o frontera, México puede responder con una pregunta muy simple. ¿Y ustedes qué están haciendo para frenar las armas que cruzan hacia nuestro país? Justo cuando crees que ya lo sabes todo, aparece otro dato clave. El fallo fue unánime. No fue una decisión dividida, no fue una pelea cerrada entre jueces. Fue una decisión completa del máximo tribunal. Y eso hace que el golpe sea todavía más duro, porque demuestra lo cerrada que está la vía judicial para responsabilizar a los fabricantes bajo las reglas actuales de Estados Unidos. Para las compañías de armas, esto es una victoria. Para México, una derrota amarga. Y para los cárteles, el resultado práctico es sencillo. El sistema que permite que las armas sean compradas, desviadas y traficadas no recibió el golpe que México buscaba darle. No significa que la Corte haya permitido el tráfico ilegal. No significa que haya dicho vendan armas al narco. Eso no pasó. Lo grave es otra cosa. México intentó frenar una parte del problema desde los tribunales y se encontró con un muro legal que deja casi todo como estaba. Y si todo queda como estaba, las armas seguirán encontrando camino. Esa es la parte que convierte esta noticia en algo enorme. Porque México puede capturar líderes criminales, puede destruir laboratorios, puede reforzar carreteras, puede desplegar soldados.
puede coordinarse con Estados Unidos. Pero si el poder de fuego sigue entrando por la frontera, el problema nunca se corta de raíz. Washington puede hablar de combatir a los cárteles, puede llamarlos amenaza, puede exigir resultados. Pero si de verdad quiere debilitarlos, también tendría que mirar hacia su propio mercado de armas. Porque no basta con exigir que México detenga a los criminales si al mismo tiempo el sistema estadounidense permite que sigan consiguiendo armamento. Y ahí está la pregunta que más incomoda. ¿Estados Unidos quiere combatir a los cárteles o solo quiere culpar a México? Porque culpar a México es fácil, presionar a México es fácil, amenazar a México es fácil. Lo difícil es tocar a una industria poderosa, con influencia política, respaldo legal y una cultura que la protege incluso cuando sus productos terminan causando estragos fuera de sus fronteras. Al inicio de este video, la pregunta era ¿quién va a detener las armas que llegan a los cárteles? Ahora la respuesta es preocupante. México intentó llevar a los fabricantes ante la justicia estadounidense, pero la Suprema Corte frenó el caso y dejó claro que, bajo sus leyes, responsabilizar a esa industria será muchísimo más difícil de lo que México esperaba. La batalla no termina aquí. México todavía puede seguir por la vía diplomática, puede presionar a distribuidores, puede llevar el tema a foros internacionales y puede usar esta derrota como argumento político contra Washington. Pero el fallo ya dejó una realidad sobre la mesa. Mientras Estados Unidos protege a su industria armamentista, México seguirá enfrentando en sus calles parte del fuego que nace del otro lado de la frontera. Y esa es la contradicción que nadie puede esconder. Estados Unidos exige que México frene a los cárteles, pero México pregunta quién los está armando. Estados Unidos pide resultados, pero México señala las armas. Estados Unidos habla de seguridad, pero protege a una industria que México acusa de alimentar la violencia. La historia no terminó con esta sentencia. Al contrario, apenas dejó más clara la pregunta que puede perseguir a Washington cada vez que vuelva a señalar a México. Si de verdad quieren acabar con los cárteles, ¿por qué no empiezan cerrando la llave de las armas? Si esta noticia te dejó pensando, imagina lo que puede venir cuando México vuelva a poner este tema sobre la mesa. Este canal existe para seguir esas historias donde México no solo recibe presión, sino que también responde, acusa y muestra lo que otros prefieren callar. Suscríbete y no te pierdas nada, porque mientras Washington hable de cárteles, México tiene una pregunta que no puede dejar morir. ¿Quién les está vendiendo las armas?